Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, Buenos días, profesor. ¿Cómo están? Buen día. Gracias por conectarse y perdón por el retraso. Ya saben que estábamos en este seminario. Creo que asistió la mayoría de ustedes. Cuéntenme, ¿qué tal les pareció? gracias, Bueno, profe. ¿Cómo están chicos? Sí, perdón, profe. Te escucho, Miguel. Sí. Dorian, ¿querías hablar? ¿O Miguel era que quería hablar? profe, yo. Ah, Jorge, dale, Jorge. Bueno, profe, a mí me pareció muy interesante ver a pesar de la distancia de las culturas y de los diferentes que pueden llegar a ser personas que, bueno, al norte, ¿no es cierto?, al continente norteamericano, bueno, a la parte norteamericana, yo noté varias similitudes también con lo que está pasando aquí con Sudamérica y en especial con Ecuador. Es una semejanza realmente sorprendente de ese tipo de, no sé si ya es mentalidad como de nativos o de indígenas, pero encontré varias similitudes. Por ejemplo, se me queda algo de la señorita que estaba exponiendo, Ray, creo que era, dijo que básicamente allá se aglomeraban, se juntaban entre ellos, la medicina ancestral y ese tipo de cosas. Y está pasando también aquí en Ecuador. En el sector de Cacha mismo hubo un tiempo donde estuvieron juntados solo entre ellos. Entonces, a pesar de la distancia que hay, debe haber alguna explicación social o cultural que haga que existan estas similitudes. Y bueno, por lo demás estuvo bien Ujú. organizado, pero siempre la barrera del idioma va a ser que se corte la total inspiración de la señora que está exponiendo. Sí, perdón, Jorge, lo que dices es como un comentario muy interesante porque nos propone por lo menos la idea de esta vida en colectivos, ¿no? Que dice, bueno, solo las culturas indígenas, tal vez no, mira, bueno, ustedes quizá no recuerden o quizás sí, pero yo cuando mis abuelitos maternos, ellos vivían siempre, no eran del campo, ellos vivieron en la ciudad, pero claro, en esos tiempos me refiero a 1980, ¿no? La década de los 80, el barrio era como bastante unido, ¿no? Y se hacía, por ejemplo, carnaval, se hacía comidas para todo el barrio. De hecho, mi abuelito sabía traer también con mi abuelita sabían cocinar como una sopa gigantesca para todo el barrio, ¿no? Y quizá no es, bueno, ahí si es que mi experiencia es similar con algunas de sus experiencias, tal vez con sus abuelitos, tal vez nos propone que, o sea, no necesariamente son las culturas indígenas, ¿no? Sino el ser humano previo al uso o al acceso a tecnología, mira. Porque claro, a veces no teníamos, bueno, no tenían televisión, radio, había televisión, bueno, era la gente rica que tenía televisión y alguna persona que tenía televisión era como el rico del barrio, ¿no? Pero eso lo que hacía era como proponer o empujar a la gente a unirse un poco más, ¿no? Entonces me parece a mí que es como este resultado de de buscar vivir en colectivos, ¿no? Somos individuos primariamente, pero de este resultado de buscar vivir en colectivos previos al acceso a la tecnología, ¿no? Y también curioso que incluso en la tecnología, que queremos seguir viviendo en el mismo colectivo, ¿no? Entonces nos unimos a las redes sociales, queremos tener la mayor cantidad de amigos, en estas redes sociales y buscamos qué es lo que están haciendo. Es como el mismo chisme que pasa en el barrio, pero ahora son en redes sociales, qué es lo que los amigos están haciendo, qué es lo que postean. Entonces pareciera que ese aspecto inherente del ser humano no cambia, que sigue siendo inherente, pero sí nos ha cambiado el acceso a tecnología en cómo nos comunicamos con los otros, ¿no? Entonces pareciera ser que no es tanto, diría yo, bueno, ustedes pueden comentarlo, pero me pareciera que no es tanto como porque son comunidades indígenas, viven así, creo yo que es como somos humanos y vivimos así
así. Entonces, si nos dejaran, por ejemplo, sin internet, pero si quieren comentarlo, les escucho. Ok, ¿alguna otra comentario o pregunta o sugerencia que tienen? Como digo, creo que la mayoría de ustedes se conectó a la conferencia, entonces sí quisiera escucharles. Profe, buenos días. Me quedé con Hola, una Miguel. inquietud, digamos, que es por la falta de, digamos, como de apoyo por parte del gobierno, digamos, lo que es a las culturas, digamos, como son los indígenas y las diferentes comunidades indígenas que se encuentran tanto, digamos, en zona sierra como lo que es la parte del oriente. Digamos, la falta de apoyo es por una base política o es por la exclusión que en muchas ocasiones se han intentado las culturas indígenas a modo de alejarse. Y yo creo que hay varias limitantes, Miguel. Quizá la principal, y esto pasa a todos los países, incluyendo los países desarrollados, es que no tenemos los recursos suficientes, los recursos económicos, ¿no? Entonces dices, este problema está pasando en las ciudades y está pasando también en el sector rural y está pasando en todos los lugares, pero no tienes dinero para ayudar a todos. Entonces, los gobiernos lo que suelen hacer es priorizar. ¿Dónde está la mayor afectación? Entonces, si está la mayor afectación ahí, priorizamos el dinero. Es como en el caso de Ecuador. El caso de Ecuador es quizá el más, o uno de los más problemáticos, porque no, antes de la pandemia ya no teníamos dinero, todos se nos llevaron los gobiernos socialistas, y ahora viene la pandemia, nos encuentran sin dinero, y entonces el gobierno lo que tiene que hacer es coger de donde no hay, o coger de los sectores donde poco dinero hay, y tratar pues, de utilizarlo en los sectores críticos. Que hay mucha corrupción y eso, pues estoy muy de acuerdo, o sea, que esto de la corrupción hay que hablarlo como en un tema aparte porque es demasiado profundo, pero en términos generales eso es lo que hacen los gobiernos, ¿no? Priorizar el dinero que se tiene para la atención de los problemas. Entonces, la queja, pues, a ver, vamos a ver. Si es que el reclamo es que a mí no me han dado nada y a los otros todo, claro, es un reclamo me parece a mí que justificado. Pero si el reclamo es a mí no me están dando lo suficiente de todo lo que yo debería obtener, ya no están en reclamo justificado porque no hay recursos, no hay de dónde sacarlos. Entonces, uno dice, bueno, hay que sacarlo de la corrupción, sí, pero eso, a ver, inténtenlo hacer. Es como, vamos a ver, ustedes saben que algún compañero de ustedes les ha robado en el curso y dicen, ya no tengo dinero, entonces ¿de dónde vamos a sacar? Saquemos la corrupción. Ok, intenten ver dónde está ese dinero, quién fue el que robó y a ver si quiere devolverlo, ¿no? No es tan fácil, por lo menos, visualizarlo desde el punto de vista global, ¿no? De esta vista. Porque dentro de los grupos, claro, es muy fácil decir, a mí no me, mira, es como los niños, ¿no? O las familias. Un niño dice, a mí no me están dando todo lo que tienen que darme, los libros que tienen que darme, el material que tienen que darme, y el papá dice, bueno, pues que no tengo dinero, ¿no? O sea, ¿de dónde va a sacar? Entonces, viéndolo desde el punto de vista del niño, claro, le hace falta todo, le hace falta los insumos, pero si es que ya lo ves un poco más global, uno empieza a entender que, mira, y esto se estudia en economía, bueno, la economía clásica, que los recursos son limitados. Ese es como el primer principio de economía que uno aprende. Y si son los recursos limitados, entonces tienes que manejarlos de la mejor forma posible, sabiendo que nunca va a ser suficiente para nadie, nunca va a ser suficiente. Entonces, no sé si Miguel quieras decir ahí algo. No, profe, sí, gracias por la explicación. No, tranquilo. Creo que Catherine quería hablar. Ah, y luego Robin, ok. ¿Quién primero? No, profe. Ya. Catherine. Bueno, mi
Lo que pude entender de esta charla, bueno, también estuvo muy interesante para mí, fue la parte donde ella decía que en las viviendas se reunían 10 personas y es imposible mantener un distanciamiento ahí. Y tiene mucha similitud a lo que vivimos aquí. Con esto, tomando en cuenta la migración que hemos estado viviendo en los últimos tiempos. Por ejemplo, los venezolanos viven entre 10, 15, duermen en un solo lugar. Entonces, esto hace que la pandemia y, no sé, siga generándose también por los índices de pobreza que estamos viviendo ahora. Y más que todo me pareció llamativo cómo puede parecerse tanto Canadá a Ecuador, siendo que Canadá no es un país tan pobre como es considerado Ecuador. Entonces, me llamó la atención en cómo los gobiernos deberían implementar un protocolo para que las personas en realidad no se aglomeren a pesar del índice de pobreza que existe. O sea, que no se, que tenga algo de contingencia, algo para que no, esto no se siga proliferando. Más en las ciudades, en los pueblos o en los donde surge más pobreza, donde la gente más se aglomera. Ah. Ahora, yo me preguntara si es que es una cuestión de recursos o es una cuestión cultural, Catherine. O sea, si es que es una cuestión cultural que nosotros nos gusta vivir muchos en un espacio pequeño o un espacio, al fin y al cabo, no es una situación de recursos, no tenemos más recursos y nos toca adaptarnos a esto. ¿Qué te parece? Sí, pero eso mismo, por ejemplo, ahorita estamos viviendo eso en la ciudad de Cuenca, por ejemplo, en la ciudad de Cuenca no se respeta el distanciamiento, Riobamba sí está más o menos como que tratando de respetarlo, pero por ejemplo en Cuenca los buses van llenos. Eso digo, sería una razón más social, o sea, de tratar de influir en la gente en que en verdad tiene que tomar conciencia, o será porque la gente en verdad tiene que trabajar y tiene muchas cosas que hacer. Yo creo, tal como yo lo veo, creo que hay que verlo como de caso en caso. No todos los casos son iguales. Habrá casos que son culturales, que les gusta vivir así, amontonados. Y hay casos que no es cultural, sino que tiene que ver con los recursos económicos. No tenemos para alquilar, pues cada uno un departamento, entonces con lo poco que tenemos vamos a tratar de sobrevivir todos juntos, ¿no? Entonces creo que, claro, es muy difícil generalizarlo y habrá que ver como digo, caso por caso, ¿no? Este caso, cómo se ve y demás, pero por lo menos si nos abre esta duda de que no es solo recursos económicos, también puede ser cultural, o sea, nos gusta vivir todos juntos en un mismo lugar y por eso esta problemática de la pandemia sigue creciendo. Gracias, Catherine. Raúl. Profe, buenos días con Buen todos. día. Lo que quería contar era con respecto al tema que estaba tratando anteriormente sobre los recursos y cómo un Estado debería de dividirlos. Creo que hay un punto de discusión también, profe, en cuanto a que si un Estado se vuelve paternalista, o sea que si un Estado comienza a dividir los recursos en cuestión de, por ejemplo, un ejemplo, el bono de desarrollo humano, muchas de las veces estos recursos se focalizan a la gente pobre pero estos recursos que se brindan no tienen como objetivo, como tal, extraer a esas personas de la pobreza, más bien eh, tratan de crear una relación gobierno paternalista, pueblo que tan solo recibe. Entonces creo que eso es uno de los puntos de la decadencia de estos sistemas del socialismo, porque convierte a un pueblo en tan solo recibidor de los beneficios del gobierno. Y por eso muchas de las veces el pueblo se acostumbra tan solo a recibir, pero no busca salir, no busca el objetivo de las ayudas económicas del gobierno debería ser que los ciudadanos vayan saliendo de la pobreza y eso no hemos visto en Ecuador lamentablemente. Y muchos de los gobiernos socialistas lo que sacan como a relucir es que se aumentaron más bonos o se aumentaron más ayudas económicas cuando lo que verdaderamente debería de disminuir es la pobreza y menos influencia del gobierno ante la ayuda económica. Entonces creo que muchas de las veces se está creando una dependencia cuando todo se espera del gobierno y más no hay una acción social de buscar mejorar como tal
y tan solo esperar del gobierno todos los beneficios que éste puede ofrecer. Entonces también podría venir a discusión ahí que muchas de las veces es la debacle de muchos gobiernos porque se convierten en paternalistas. Y claro, claro, mira que si abres un espacio para discutirlo, porque a la final nada de estos puntos son muy claros. Eh, claro, mira, por lo menos hay, ya te doy la palabra, Carlos, por lo menos hay unas 2 o 3 preguntas, ¿no? ¿Cuánto, cuánto esperamos del gobierno? Esperamos que el gobierno, o sea, es una pregunta, ¿no? Ustedes piénsenlo o pueden responderlo, pues, y decírmelo, ¿no? Sí, ¿cuánto del gobierno esperamos? ¿Esperamos que el gobierno nos solucione todo? ¿Esperamos que el gobierno, y la otra pregunta sería, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué el gobierno nos debe solucionar todo? Es que pagamos impuestos, ¿ok? ¿Pagas, y esta sería como la otra pregunta, ¿pagas los suficientes impuestos como para pedir al gobierno que te solucione toda tu vida? Es decir, o sea, creo que sí, son como varias preguntas que uno debe responderlas, ¿no? Y quizá lo último, lo que menciona Raúl, que también es importante, es, quiero que el gobierno me resuelva la vida como que fuera un padre para toda mi existencia, o voy yo a tomar las decisiones y voy yo a resolver los problemas de mi vida, ¿no? Entonces creo que, claro, lo que menciona Raúl abre el espacio para una discusión interesante de cuánto del gobierno, para ponerlo en términos generales, ¿no? ¿Cuánto de un gobierno es necesario y cuánto no es necesario y es responsabilidad individual? Somos pobres, somos pobres porque nos han discriminado y el gobierno no genera fuentes de trabajo, o la otra posibilidad, somos pobres es porque no queremos estudiar, no queremos trabajar, queremos que el gobierno nos dé para comer y subsistir así, ¿no? O sea, son 2 extremos de una misma realidad que, claro, yo también lo vería caso por caso. No todos los pobres no quieren trabajar. De hecho, hay muchos pobres que sí quieren trabajar, pero no hay trabajo. ¿Okay? Pero también hay otros que no quieren trabajar y eso sí los ves en países desarrollados, ¿no? Los ves en Canadá, los ves en Australia, que tienen todo tipo de estipendios, o sea, todo tipo de subvenciones. Hay subvención para las madres solteras, subvención para los drogadictos, subvención para los que no trabajan. Entonces, en ese sentido, pues si no trabajo y el gobierno todavía me va a dar dinero para subsistir, entonces, ¿cuál es mi incentivo? ¿No? Por lo menos abre una puerta muy interesante para discutirlo. Gracias, Raúl. Carlos. Sí, profe. Bueno, yo quería manifestar que, o sea, en este caso es bastante complicado el hecho de no caer en generalizaciones, ¿no? Porque si es que formamos un punto crítico, obviamente podemos verle al socialismo muchos peros, igualmente al comunismo, tienen bastante tela que cortar y que criticar a lo largo de la historia y probablemente su ineficacia como modelo de gobierno es amplia, pero, o sea, el capitalismo también, siendo críticos, tiene muchas cosas en las que probablemente se falla. Y muchas veces ahí es donde hay que buscar un punto de equilibrio de lo que estamos hablando. Por ejemplo, que la dignidad humana o el valor de los humanos debería prevalecer sobre lo económico en cierto sentido. Y es algo que a veces no pasa. Entonces, esta noción de un Estado que no respeta o no da valor a la vida humana, yo creo que es un fenómeno cultural. Como decía anteriormente, usted le preguntó a Catherine, ¿será que esto es parte de una inversión que tiene que hacer el gobierno o es parte de la cultura? Yo creo que es de la cultura, bastantísimo influye mucho la cultura, porque así como hay países que invierten mucho y no tienen resultados, hay países que lo hacen y no. Solo por citar un ejemplo, Ecuador mismo fue uno de esos países que durante el gobierno anterior, por ejemplo, invirtió bastantísimo en, por ejemplo, formar academias de investigación, queriendo hacer lo mismo que se hace en Silicon Valley. Querían emular lo mismo que se hace en Silicon Valley, crear un proyecto en el que se acumule a lo largo de un determinado sitio una cultura de estudiantes que sean capaces de apostar por la ciencia, de que sean capaces de interrelacionarse, y con ese predicamento se forma Yachay. Entonces, al igual que Ecuador, los países latinoamericanos que en ese entonces estaban con los regímenes socialistas, hacen lo mismo,
comenzaron a crear centros de investigación en toda Latinoamérica. La cuestión es que hasta ahora muchos no tienen resultados. Entonces, ahí está la cuestión. No importa cuánto de dinero inviertas a veces, importa la cultura de la gente, la capacidad de adaptarse a los nuevos cambios. Silicon Valley es el ejemplo. Por ejemplo, ahí confluyen un sinnúmero de culturas y todos sabemos lo que es Silicon Valley. Entonces, en Ecuador a veces se han hecho proyectos sumamente grandes con mucha inversión y lamentablemente el éxito no ha sido el esperado. Probablemente porque no se analiza que la gente es cambiante, o sea, hay una dinámica en las masas que también creo yo tomar en cuenta. Entonces, el caso latinoamericano es bastante peculiar y no sé si sería prudente decir que aquí en Latinoamérica el capitalismo, el socialismo, no sé si funcionen o no, o será de buscar algún momento una nueva forma de manejar una economía, la sociedad, pero la cuestión es que en Latinoamérica se ha experimentado de todo y creo yo que seguimos siendo un continente limitado en cuanto a posibilidades. Ujú. Gracias, Carlos. Voy a buscar acá, dame solo un segundo, que quiero mostrarles un estudio que se hizo en el siglo XIX. A ver si es que lo encuentro. Denme solo un segundo. Y para comentar, pues lo que están diciendo, ¿no? Déjame ver. Sí, aquí está. A ver si puedo poner una de las gráficas y ya les comparto. Entonces, mira, lo que mencionas pareciera como muy real. Y bueno, ya voy a hablar de lo que les estoy compartiendo acá. Pero mira, yo cómo lo veo yo. Esto sí es muy personal. Entonces pueden llevárselo, criticarlo, pero ahí va. No, o sea, para mí el capitalismo es un sistema económico. No es un sistema moral. Y esto, por lo menos yo, en debates van a encontrar que no hacen esta distinción. Yo sí hago esta distinción porque me parece que es importante. Entonces, el capitalismo no es un sistema de moralidad, ¿no? Es decir, aquí hay capitalismo en América Latina, sí, en parte, pero la corrupción es tan alta que cualquier sistema capital de meritocracia no funciona. Porque la corrupción es tan gigantesca, es quizá nuestro peor problema en Ecuador, es nuestro peor problema ahora, más que antes. Siempre ha habido corrupción, sí, pero ahora es como casi una pandemia en todo el sector público y privado. Y uno creería, no, es que no, cambiamos el presidente, cambiamos los vicepresidentes y bla, bla, y esto va a mejorar. No, no, ya es cultural, la corrupción es cultural, ¿no? O sea, hay corrupción desde lo más chiquito, desde lo más bajo, desde cosas privadas, ¿no? O sea, es impresionante cómo esta sociedad se maneja. Y entonces, yo bueno, o sea, ¿cuál es la diferencia que yo hago? ¿No? El capitalismo es un sistema económico, no es un sistema de moralidad, porque el sistema de moralidad viene de otras áreas, no viene de la economía, la moralidad viene o de la filosofía, o de la religión, o de la ética, o sea, ética viendo como una rama de la filosofía, ¿no? Entonces, por eso quería presentarles este estudio de acá, que lo pueden ver ustedes, es de Max Weber, se llama La ética protestante, perdón, y el espíritu capitalista. Es muy interesante el libro. De hecho, fue uno de los estudios que él hizo para su doctorado, si no estoy mal. Y fue es hasta ahora estudiado y muy controversial, ¿no? Porque lo que propone Max Weber es que el capitalismo funciona bien porque existe una ética protestante. Entonces, él revisa, por ejemplo, algunas de las naciones desarrolladas en Europa en el siglo XIX, y Europa, igual Estados Unidos, era mayoritariamente protestante. Hoy no, hoy es atea, pero pongámoslo en principio, ¿no? En el siglo XIX era mayoritariamente protestante y entonces se encontraba una diferenciación en la moralidad. Una moralidad que está construida, por ejemplo, desde un Estado o desde una restricción, donde si el Estado te ve, eres castigado fuertemente, pero si el Estado no te ve, abres la puerta para que
puedas entrar en cualquier tipo de corrupción, ¿no? O sea, ese tipo de moralidad, una moralidad construida desde el Estado. Pero hay esta otra moralidad, que es la que menciona Weber, que es esta moralidad construida desde el interior del ser humano. Y este interior del ser humano, claro, él lo llama el protestantismo, ¿no? Tiene que ver con la sumisión a los parámetros morales de la religión cristiana. Entonces él menciona, dice, hay personas que moralmente nunca robarían un centavo, incluso si nadie les viera nunca, ¿no? Es decir, si tú tuvieras la oportunidad de, vamos a ponerlo así, de robar $1000, y cada uno puede responderse, ¿no? Y ponle los dos escenarios. ¿Vas a robar $1000 con la alta probabilidad o con la probabilidad de que el gobierno te vea y te juzgue, o que los jueces te vean y te juzguen? Lo vas a hacer. Y el otro escenario, tienes los $1000 y tienes la certeza de que nadie te va a ver. ¿Vas a robar esos $1000 aunque sabes que nadie te va a ver? ¿No? Entonces, para Max Weber, la diferenciación es como muy obvia, diría él. Es decir, tenemos esta región protestante europea, como digo, del siglo XIX, y también estadounidense, que tiene una alta ética protestante sobre la moralidad, ¿no? O sea, somos morales porque tenemos sumisión a nuestra creencia, no porque creemos que el gobierno nos va a perseguir, porque muchas veces quizá el gobierno ni se dé cuenta, ¿no? Entonces, uno diría, pero bueno, ahora ya no son cristianos, son mayoritariamente ateos. Y sí, es verdad. Pero lo interesante es que esta ética protestante todavía continúa. Es decir, tú encuentras gente europea, no todos, pero sí encuentras mucha gente europea que no quiere robar porque está convencido de que es malo. Ya no lo ponen en términos religiosos, ya no lo ponen en términos de cristianismo, sino que ellos están convencidos internamente de que eso es erróneo, moralmente erróneo, y no lo hacen, ¿no? Bueno, te encuentras en América Latina que para nosotros se aplaude en las familias, se aplaude cualquier intento de robo. O sea, cuando uno va, por ejemplo, a las familias y dice, bueno, miren, yo hice este deber y lo copié del internet y el profesor ni cuenta se da, y todos te aplauden, todos se ríen. No hay ninguna, vamos a ponerlo, en muy pocas casas hay un entrecejo fruncido, ¿no? Es decir, que un papá te venga a decir, ¿por qué haces eso? Eso no se debería hacer. Culturalmente, Ecuador, hablemos de Ecuador, América Latina también, pero hablemos de Ecuador. Ecuador festeja la corrupción, ¿no? Entonces, ¿qué dices culturalmente? Bueno, si te haces político, pues asegura tu vida y asegura la vida de tu familia. Bueno, ya en el público y de afuera decimos estos políticos que son corruptos, ¿cómo es posible? Sí, pero culturalmente somos así, o sea, aplaudimos la corrupción. Que el profesor no se dio cuenta de lo que yo copié en el examen. Y todos te aplauden, todos se felicitan, o sea, es como un gozo entre todos, todos se empiezan a reír, todos se empiezan a gozar, qué vivo que salió nuestro hijo, ¿no? Entonces, como la prosperidad desde este punto de vista, ya se sale del sistema capitalista y recae en otro problema mayor, que es la moralidad. Entonces, la prosperidad ya no depende del sistema económico en el que estamos viviendo, sino depende de nuestras bases morales. Por ejemplo, otra base moral que es muy cristiana, y en Europa se lo siguen manteniendo, aunque sean ateos, ¿no? Caminar la milla extra. Tú caminas la milla, o sea, los cristianos caminan, bueno, en el siglo XIX, caminan la milla extra significa vas a trabajar incluso más de lo que te piden trabajar, con el mismo salario, porque estás convencido de que eso es moralmente bueno. Y entonces vemos acá, y ves América Latina, y acá la mayor parte de gente lo que quiere hacer es hacer el menor trabajo posible y tener la misma paga, ¿no? Tienes, por ejemplo, las 8 horas de trabajo, quieres trabajar lo menos posible las 8 horas y seguir teniendo el mismo pago, ¿no? Entonces, pero si la moralidad, de alguna forma, estos fundamentos de moralidad cambiasen, y no quieras trabajar lo menos posible, sino trabajar lo máximo posible porque estás convencido de que moralmente eso es bueno, entonces ya no depende, como digo, por lo menos desde este punto de vista, ya no dependería de un sistema
económico como el capitalismo, sino que depende de las bases de moralidad en las que se fundamenta nuestra sociedad, ¿no? Y pues ahí hablaste un poco del socialismo. El socialismo, claro, ha tenido, todos los intentos socialistas han tenido un fracaso enorme. Y quizá por la misma situación en la que nosotros, en la que estamos presentando en la moralidad, ¿no? Porque el socialismo propone que la metafísica o el espacio metafísico no existe, la idea de Dios no existe, entonces todo es materia y toda la materia se va a concentrar en el gobierno. Entonces el gobierno decide qué está bien y qué está mal. Es el superestado, ¿no? Si el Estado te encuentra que algo estás haciendo mal, vas a arrepentirte y tu familia se va a arrepentir por lo que estás haciendo mal. Pero es este sistema de Estado que decide cuál es la moralidad. Mira, y esta es una diferencia importante. El Estado decide cuál es tu moralidad. Yo, en mi creencia personal, sé que está bien y que está mal, a pesar de que el Estado me vea o no me vea. Entonces encuentras que en los regímenes socialistas muchos se empobrecían, pero hay pocos que sí se hacían muy ricos. Y los pocos que se hacían ricos eran los que estaban muy involucrados en el poder político, ¿no? Entonces tú ves, por ejemplo, la familia de los Castros, ¿no? Los Castros son infinitamente ricos, o sea, ves las revistas Forbes de los 90s, porque la familia Castro sale como 5 veces seguidas en la revista Forbes, como parte de las 500 familias más ricas del mundo. Y ahí te mencionan y te detallan que son propietarios de estos terrenos, son propietarios de estas islas, tienen dinero en estas compañías y bla, 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 ¿no? Te encuentras con el caso venezolano. ¿Quiénes son los ricos del caso venezolano? Pues los que están junto al poder. El resto de la población sigue siendo y sigue empobreciendo. ¿Quiénes son los ricos en el caso ecuatoriano? Los que están junto al poder. Es decir, todas las personas de este gobierno y del gobierno anterior que pudieron entrar a funcionar en este manejo de sobreprecios de los contratos, ¿no? Entonces, sí tienes como una diferenciación muy importante ahí sobre estos dos sistemas, ¿no? Un capitalismo, tal como yo lo veo, que no es un sistema de moralidad, sino es un sistema económico, y que dentro de este sistema económico puedes implantar un sistema de moralidad, y este sistema de moralidad permitirá que este capitalismo te lleve a la prosperidad. Pero este mismo capitalismo, sin un sistema de moralidad y con corrupción, te sigue haciendo o te sigue dejando vivir por convierte como un sistema de moralidad en el que la moralidad interna no existe, sino todos no. ¿Quieres realmente pensar? La moralidad, la discusión de moralidad se desaparece. ¿Está bien o está mal hacer esto? No, esa discusión desaparece. Es lo que el gobierno está bien y punto, porque no hay ningún espacio metafísico con el cual tú puedas decidir y decir, bueno, pensemos, ¿está bien lo que estamos haciendo o no? Eso es como yo lo veo, pero si quieren comentarlo, con gusto yo les escucho, ¿no? Ok, ¿nadie? Ja, 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 ja. Profe, Ok, sí, Raúl. usted mencionaba que, por ejemplo, muchos de los sistemas socialistas son el Estado y el gobierno quien decide qué es moral y qué no es moral. Entonces, en cuanto a este sentido, ¿estaría este Estado violando lo que vendría a ser la individualidad de las personas como tal, de saber qué es bueno y qué es malo, entonces imponer lo que según a ellos, hacer una generación global de la nación y decir qué es bueno y qué es malo? Entonces ahí estaría cohibiendo la libertad individual del individuo mismo, de saber qué es bueno y qué es malo, profe. Claro, o sea, que el individuo queda relegado a la decisión estatal, ¿no? Entonces, lo que pasa ahí, por ejemplo, algo que lo habíamos mencionado creo que hace 2 clases, este ejemplo del Holodomor, ¿no? Donde Ucrania, mucha gente, o sea, y se empieza a expropiar en la Unión Soviética en los años 30, empieza a expropiar las tierras de los campesinos, porque la idea era que todo sea público y que el espacio privado desaparezca, ¿no?
Entonces, internamente los campesinos de Ucrania sabían que estaba mal porque estaban expropiándoles algo que era suyo, su terreno, su parcela en la cual cultivaban. Y claro, cualquier intento y esto pasó al principio de los años 30, cualquier intento de queja o de ir en contra del gobierno, entonces es ir en contra de la moralidad de la nación. Y entonces el gobierno tiene toda la autorización para perseguir a estos campesinos, y eso fue lo que pasó. Muchos campesinos fueron mandados a Siberia en los primeros años, y la mayor cantidad de campesinos murieron de hambre porque ya ese terreno no era de ellos, y si no es de ellos, ¿para qué lo van a cultivar? Y el poco cultivo que quedaba había sido enviado a Moscú y no para el consumo interno de Ucrania. Entonces, claro, se pierde mucho la individualidad, y eso es un problema que no te deja una relación también importante con esta idea del paternalismo. Que el Estado me dé decidiendo porque yo no podría pensar. Está mal. Entonces, se genera como espacios que Gracias. Si alguien más quiere comentarlo. Ok. Bueno, esta no fue una clase, me disculpo por ello. El seminario fue un poco más largo de lo que habíamos planificado. Pensé que íbamos a tener por lo menos 1 hora de clase, pero no ha sido posible. Pero de todas maneras, me alegra de que hayan entrado al seminario, que hayan podido se registraron. Por cierto, los que se registraron, organizar otro el próximo mes, no con este tema, va a ser un tema ya histórico o de historia, pero ya les tendremos informados. Eso, chicos, si tienen algún comentario final, les escucho, y si no, nos despedimos. Sobre su tarea, voy a aplazarles 3 días más para que puedan realizar. ¿Ok? Entonces, tienen 3 días más para que puedan leer el artículo que está asignado. Pero si le voy a pedir ¿quién es el presidente aquí? En esta clase. ¿Quién es el presidente o la presidenta? ¿Me escuchan? La compañera Karen es profe. Sí. Ok, entonces, Karen, te voy a pedir a ti que por favor durante la semana me hagas acuerdo para el tema. Perdón, profe, no le puedo escuchar. Por eso no me reporté, lo lamento. Creo No, que tranquila, Karen. O sea, hazme acuerdo durante la semana para que pueda yo posponer la tarea 3 días más, ¿ok? ya, profe, muchas gracias. Ya, eso nomás, Karen, gracias. Y desearles que tengan una buena semana, chicos, que disfruten el tiempo en casa, sigan cuidándose, sigan creciendo intelectualmente, sigan dudando sobre sus propias dudas, y nos veremos la próxima semana. A menos que, esto también yo lo dije en la clase pasada, a menos que quieran tener tutoría el día lunes, ¿no? Entonces avísenme, me escriben, pues. Ok, chicos, muchas gracias, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, Hasta profe. luego. Hasta luego.